Hoy vamos a ver finalmente la contracción del corazón. Como te decía, estoy grabando por partes todo esto. Anteriormente ya vimos como tal hemodinamia, ya vimos electrofisiología y ahorita vamos a ver la parte de contracción. ¿Cómo es que el corazón puede ejercer esa fuerza que necesitamos que haga? Eso es lo que corresponde al tema de hoy, pero antes, por favor, si se puede, si deseas, te pido por favor que comentes cualquier cosa. De esa forma, yo sé que estos ejemplos y los dibujos sirven y así puedo seguir con este tipo de dibujos o crear dibujos diferentes o algo así. Cualquier sugerencia, cualquier cosa es bienvenida y ya. Igual dudas, si es necesario, les puedo leer y les respondo o en el grupo de WhatsApp, da igual. Ahora sí, vamos a darle a todo esto. Ahora, como te decía, te voy a mostrar cómo es que el corazón empuja, chambea. Prácticamente vamos a ver la chamba del corazón. Entonces, quiero que veas lo siguiente. La clase pasada les estaba contando que el corazón tiene esa capacidad de poder crear sus estímulos en el nodo SA. En el nodo SA se genera el potencial de acción y luego ese potencial de acción se extiende, llega a todo el corazón y ahora las células encargadas se contraen. Aquí tengo una célula de contracción. Y si tú te acuerdas, ¿qué es esto de aquí? Exacto, eso es un potencial de acción del corazón, de las células ventriculares, por ejemplo. Y entonces decíamos que esto es muy importante para que esta célula pueda empujar, para que pueda hacer esa chamba. Pero ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Mira, que esta célula se despolarice, que esta célula agarre electricidad, no sirve para nada. Imagínate que estaba triste, luego le llegan voltajes, le llegan las uniones comunicantes, ocurre el potencial de acción, se pone feliz. Eso no sirve para nada. Que la célula se despolarice, que tenga un potencial de acción como tal, no sirve. Pero hay diferentes eventos que suceden cuando se pone feliz, que eso sí causa la contracción. ¿Qué es lo que estás queriendo decir? ¿De qué demonios hablas? Tranquilo, ahí va. Ok, vamos a ver lo siguiente. Ya se despolarizó, ya se puso feliz, pero eso, como te estaba diciendo, no va a causar no va a causar la contracción muscular. Hay un evento importante que es el responsable de todo esto. Vamos con el potencial de acción. Ocurre el potencial, ocurre la fase ascendente con sodio, luego empieza a repolarizarse y luego llegamos a esta fase de aquí. ¿Te acuerdas de cómo se llama esa? ¿Recuerdas los chocolates que veíamos? Esta fase, ¿por qué se forma la meseta? ¿Qué es lo que entra? Exacto, los Ferrero Rocher, ¿no? En la clase pasada decíamos eso. Entra calcio. Y esos calcios que entran son importantes. Esta fase de aquí, si no te acuerdas, se llama meseta, es la fase 2 del potencial de acción y el calcio entra. Ese calcio que entra hace que todo esto que está aquí es el retículo endoplásmico, que también tiene calcio. Y cuando entra este de aquí, hace que los canales de acá, que se llaman de rianodina, se abran y ahora hay un montón de calcio adentro. Ese calcio que está excesivo aquí adentro, ese es el que va a encargarse de la contracción. ¿Qué es lo que quiero comunicarte con esto? Que se excite la célula, que la célula se despolarice, no causa nada. Pero gracias a que la célula se despolariza, se abren unos canales importantes que son los de calcio de tipo L, y gracias a eso, ahora sí, eso es lo que causa la contracción. Entonces, lo que quiero darte a entender en general es que en fisiología, que una célula se excite en sí, eso no es el evento. Hay algo más. Que la célula se despolarice, chido, está bien. Eso no va a causar la magia. Siempre hay un efecto como consecuencia y eso es lo importante. Entonces, se despolarizó y como consecuencia de eso, ahora sí, se abren estos canales y esos canales que dejan de entrar calcio son los que permiten que ocurra la contracción. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ah, ¿te acuerdas cómo funciona la contracción? Aquí está la miocina, aquí está la actina. Y para que ocurra contracción necesitamos este ciclo de puentes cruzados y demás, donde tenemos a las actinas, así como un palito, y las miocinas empiezan a hacer la contracción. Es un poco raro si lo hago con mis brazos, yo sé, pero por eso tengo el dibujo aquí.
ese ciclo de puentes no puede pasar porque está bloqueado. Hay unas troponinas, una tropomiosina por ahí, está estorbando, hay proteínas que están estorbando allá. Pero cuando aparece calcio, el calcio mueve esas proteínas, quita las troponinas de ahí, se mueve la tropomiosina y ahora sí puede ocurrir el fenómeno, sí puede ocurrir la contracción. El mensaje que quiero darte y que es con el que debes de entender esto, yo creo, es lo siguiente. El potencial de acción permite que entre calcio. ¿En qué fase? En la meseta. ¿Por qué? Porque entra por los canales de tipo L y luego por los que están ahí en el retículo, con el canal de rianodina. Potencial permite calcio. Y el calcio permite contracción. Que haya calcio permite que ocurra todo esto. Entonces, de forma sencilla, nosotros queremos que haya calcio, porque el calcio permite que exista el ciclo de puentes cruzados, la contracción, todo esto. ¿Cómo obtenemos calcio? Con el potencial de acción. Listo. Con que entiendas eso, ya entiendes para qué sirve un potencial de acción y por qué nos sirve, por qué tiene una chamba en particular. Por esto, porque permite que entre calcio. ¿Y para qué queremos calcio? Para que exista contracción. Sé que esto puede ser repetitivo, puede ser como, ok, Dios, ya lo dijiste. Sí, pero espero que con eso quede claro. Eso como tal, a todo este fenómeno se le llama acoplamiento de la excitación y la contracción. Palabras sencillas, ¿para qué sirve que se despolarice en la contracción? ¿Para qué sirve? Para esto. A todo este fenómeno se le llama así. Este fenómeno puede verse aumentado en nuestras células musculares del corazón o puede verse disminuido. ¿Cómo? Con el sistema simpático y parasimpático, así como la otra vez que teníamos lo cronotrópico y lo dromotrópico. No sé si recuerdas, pero uno era que se generen potenciales más rápido y el otro era que se conduzca el impulso de forma más rápida. Pero en este caso lo que te estoy diciendo es un fenómeno nuevo, es que se contraiga con más fuerza. El simpático era cronotrópico positivo y dromotrópico positivo. Y el día de hoy la palabra que hace relación a la contracción es inotrópico. Inotrópico. El parasimpático con estos de aquí son negativos, inotrópicos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que disminuyen la contracción. Y los simpáticos son inotrópicos positivos, aumentan la contracción. Esto lo hacen porque permite que se abran más canales de calcio en el caso de los simpáticos y los parasimpáticos disminuyen esa entrada de calcio. Igual hay una relación por ahí con el fosfolambano y demás, que luego eso sí lo preguntan, pero no quiero que con este video, no quiero que te claves con información así en este video. Yo quiero que entiendas para qué sirve la contracción muscular. Eso está en un parrafito así. Y sí te recomiendo que lo leas por si te lo preguntan, pero quiero que vayamos con lo que nos importa. Ahora, esto como tal es un fenómeno. Se llama, como te decía, justo así. Vamos de lleno una vez que ya platicamos de eso. Una vez que ya conocemos cómo es que el corazón se contrae, cómo es que la excitación permite que exista este fenómeno, ahora sí, vamos con otros factores importantes. Esto de aquí son fibras musculares, son células musculares del ventrículo. Pero ya las moví y te puse estas dos. En lo que ustedes leen el capítulo, o este apartado del Costanzo, o donde sea que lo lean, Guyton, Borom, donde sea, se darán cuenta que llegan a una conclusión y hay una relación muy famosa ahí, que es la relación de Frank Starling. Y ahí nos dicen que mientras más largo, mientras más se estiren las fibras, más fuerza agarran, empujan con más presión. ¿Qué significa esto? Que, como te decía, si tú agarras más la célula ventricular y la estiras, así por ejemplo, tiene más presión, más fuerza que esta de aquí. Esto es importante, esa es la relación de Frank Starling. Nos dice que mientras más longitud tengan las fibras, van a agarrar una presión mayor, como te das cuenta. Eso en los valores normales, eso en un corazón normal. ¿Por qué? Porque si se excede la longitud, se aumenta muchísimo, como te das cuenta, empieza a bajar. Pero por el momento, ahorita no estamos hablando de fisiopato, solamente de fisio. Mientras más longitud haya en las fibras,
más presión va a haber. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona? Mira esto. Quiero que te des cuenta solamente de las células, solamente de estas células que tenemos aquí. Células y fibras lo estoy manejando como un sinónimo, ¿ok? Por si lo estás, te explotó la cabeza, por si acaso. Entonces, tenemos esto, son células, y estas también. ¿En cuál se encuentran más estiradas? ¿En este o en este? Quiero que veas lo anchitas que están. ¿Ya lo viste? Bueno, a mi parecer, ojo, a mi visión, estas están más estiradas que estas. Eso quiere decir que las que van a tener más fuerza van a ser estas de aquí. ¿Por qué estas no se encuentran tan estiradas? ¿Pero qué estás diciendo? Tranquilo, ahí va. Vamos a hacerlo con una liga. Yo creo que con una liga queda más claro. Si nosotros estiramos más la liga, en comparación de que si la estiramos solo un poquito, quiero que veas la diferencia en la fuerza que va a haber. Quiero que veas esto. Hay fuerza, es verdad, sí hay fuerza, pero quiero que veas esto. Si viste, o sea, a lo mejor en cámara ni siquiera se ve lo rápido, pero es, okay, pero es muy, muy rápido, es con demasiada fuerza. ¿Por qué? Porque estoy agarrando todo, lo estoy estirando lo máximo que puedo hacerlo. Y estoy, ok, me duele, lo admito, pero eso es a lo que quiero llegar, que las fibras, mientras más las estires y luego liberes, va a ir con más presión. En cambio, si nosotros no las estiramos tanto, no tienen tanta presión. Esto es el liga time. Por eso les digo que con ligas yo lo entiendo más. Si las estiro mucho, van a empujar con mucha fuerza. Y si las estiro un poquito, no van a empujar con tanta. ¿Qué quiere decir todo esto? La longitud de las fibras es importante en este escenario. ¿Y cómo podemos aumentar esa longitud? ¿Cómo hacemos que las fibras de los ventrículos se estiren más? Que les llegue más sangre. Si les llega más sangre a esos ventrículos, a esas fibras, entonces se van a tener que estirar más, justo como lo tengo aquí. Si este ventrículo no tiene tanto estirado, es porque le falta sangre, tiene 70 mililitros nada más. Si yo le pongo más sangre, vean cómo se empiezan a estirar. Imagínense esto. Aquí tengo un guante. Y vean este guante de aquí. Vean cómo no está nada estirado y vean cómo se va a estirar ahorita que haga esto. Ok, me salió horrible. Pero vean cómo empieza a estirarse, vean cómo empieza a abrirse y se empieza a estirar el guante. ¿Qué es lo que hice? Le metí más aire. En cambio, así no está estirado. Pero en el momento en el que empieza a tener más aire, o si le pongo agua al guante, se empieza a estirar. Imagínense un globo también, agarran un globo, mientras más lo inflen o mientras más agua le pongan, empieza a estirarse mucho. Eso es lo que pasa justo aquí. Le pones más sangre, más líquido a este ventrículo y se empiezan a estirar las fibras. Y entonces eso me lleva a mi siguiente punto y al glosario que ustedes deben saberse de este apartado de aquí. Este glosario tiene diferentes momentos. La sangre que se encuentra en los ventrículos antes de que se contraiga, justo antes de que haga la contracción, se le llama volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico, ¿ok? Ese volumen de ahí es esto, que quiere decir que mientras más volumen telediastólico tenga, más presión va a tener mi ventrículo, más fuerza va a tener. Entonces, lo que te dicen después es que mientras más volumen telediastólico tengas, más presión vas a tener. O sea, en lugar de decir longitud, ahora manejamos volumen telediastólico, que es lo mismo. Si tengo más volumen telediastólico, tengo más longitud, solo es otra forma de verlo. Pero cantidad de sangre que tengo en mi ventrículo antes de que se contraiga, volumen telediastólico. Y hay un nombre con el que nos referimos un poquito más, que es ese de ahí, precarga. Tanto precarga como volumen telediastólico significan lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan estirado se encuentra o cuánta sangre hay ahí? Si tengo mucha precarga es que tengo mucha sangre y se encuentra muy estirado las células que tengo por ahí. Si tengo poca precarga, como en este caso, significa que no tengo tanta sangre y no tengo tanto estiramiento. Así de sencillo.
¿Qué significa telediastólico? Lejos de la diástole. O sea, cuando la diástole ya va a terminar, ¿cuánta sangre tenemos? Esto de aquí. Es esta sangre que tengo justo acá. El siguiente punto que tengo es esta aorta. La aorta es una arteria que tiene mucha presión. Y esa presión que tiene, esa fuerza que tiene esa aorta por estar así gordita y fuerte, se le llama poscarga. Poscarga. Entonces la precarga es cuánta sangre tengo, cuánta sangre le está llegando a mi corazón y cuánto se encuentra en mi ventrículo antes de empujar, antes de hacer esa chamba. Y poscarga es una resistencia que tengo que vencer, es una fuerza que tiene la aorta y que tengo que empujar. Esta poscarga, si aumenta, mi corazón tiene que trabajar con mucha más fuerza, tiene que meterle más al gimnasio, tiene que darle ahí todo lo que puede. Entonces, esto de aquí, poscarga, es una resistencia. Sé que los nombres son parecidos, pero como tal, sus definiciones son otras cosas. Seguimos. Siguiente. Una vez que ya ocurre la contracción, una vez que ya ocurre la sístole, este volumen que se queda, este volumen que queda dentro de los ventrículos, ¿por qué? Porque la sangre que hay ahí no se vacía por completo, los ventrículos no se quedan completamente sin sangre, se queda un poquito. Se le llama volumen telesistólico. O sea, después de la sístole, lejos de la sístole, ¿cuánto volumen hay? Palabras sencillas, telediastólico, ¿cuánto hay antes de empujar? Telesistólico, ¿cuánto me quedó? ¿Cuánto queda ahí dentro? Y también hay otro, justo por ahí. Ya hablamos del que hay antes, del que hay después, pero hay un volumen eyectado, el volumen que estoy sacando. ¿Cuánto volumen saqué en ese empujón, en ese latido? Ah, bueno, a este de aquí, a esta cantidad de sangre que logré sacar, se le llama volumen sistólico. O también se le llama volumen latido. Y eso es cuánta sangre logré sacar. Esta, Dios, casi me atraganto y muero, pero no morí. Esta de aquí se saca con la siguiente fórmula. Volumen telediastólico menos volumen telesistólico y eso es igual a esto. Palabras, una forma más sencilla de verlo es, si tengo todo esto y me quedó esto de aquí, si yo lo resto, pues obviamente me va a dar como resultado esta cantidad que se me fue. Si yo tenía 10 manzanas y me quedaron 2, ¿cuánto volumen se fue a todo lo demás? Ah, bueno, 8 manzanas. Así es como funciona, no es algo muy complicado. A veces las fórmulas las vemos y nos espantan, pero no es la gran cosa. 10 manzanas, quedaron 2. Ah, bueno, obviamente saqué 8 manzanas. Listo, volumen sistólico. Y hay otros dos términos que ustedes deben de conocer. Uno es fracción de eyección y el otro es gasto cardíaco, que son fórmulas como tal. Fracción de eyección es el volumen sistólico entre el volumen telediastólico. Yo quiero saber de todas las manzanas que tengo, cuántas en fracción se me fueron. Ah, bueno, se me fueron 8 de 10 que tenía. Tenía 10 manzanas al principio. ¿Cuánto en fracción se me fue? Ah, bueno, se me fueron 8 porque ahí se fueron mis manzanas. Y habían 10. 8 entre 10. Ah, bueno, el 80% se me fue. Lo normal de fracción de eyección, el corazón debe de empujar más o menos el 50%. ¿Qué quiere decir? Que si hay 20 manzanas aquí, debería de empujar 10 manzanas. Si hay 100 manzanas aquí, debería empujar 50. Y así, más o menos. Eso es la fracción de eyección. Insisto, las fórmulas nos pueden confundir un poco, pero si lo hacen con peras y manzanas, yo creo que es muy sencillo. Y por último, el gasto cardíaco. ¿Esto qué es? El gasto cardíaco, ¿qué dirías que es? Bueno, es la cantidad de sangre que saca el corazón en un minuto. O también puedes manejarlo como la cantidad de sangre que recibe el corazón en un minuto. ¿Y tú qué? O sea, ¿por qué pueden ser las dos? Ah, obviamente, la cantidad que recibe en un minuto es la cantidad que saca en un minuto, entonces es lo mismo como tal. Eso de ahí, ese gasto cardíaco, es un flujo, que lo vimos en hemodinamia. ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí en realidad se saca al final
y nos da una cantidad de volumen entre tiempo. O sea, es un flujo. ¿Cuánto voy a sacar como corazón si me das un minuto de chambeo? Y bueno, esto se saca así: volumen sistólico por frecuencia cardíaca o latidos por minuto. Entonces, así es sencillo. En un latido, ¿cuánto saco? Vamos a decir que saco 70 mililitros. Y vamos a decir que tengo una frecuencia cardíaca de 72 latidos. Entonces, tengo 72 latidos en un minuto y en cada uno de ellos saco 70, multiplico. Eso quiere decir que en un minuto el corazón está empujando 5 litros. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron matemática? No es cierto, es el ejemplo que da el libro. Saludos. Pero así es como se saca, ¿no? Esas fórmulas, esos nombres, ustedes sí deben de conocerlos porque son importantes a futuro. Todos ellos tienen hasta cierto punto relevancia, y que ustedes conozcan la poscarga, la precarga, que sepan qué hace cada uno de estos y cómo afecta, eso les va a ayudar mucho después. Esto que acaban de ver, como les decía, es la parte que corresponde a contracción. Y a forma de resumen, quiero que recordemos: todo esto inicia con la excitación. Como te decía, que ocurra una excitación no sirve para nada. Lo que sí sirve es que gracias a eso se abren estos canales, y al abrirse, el calcio entra, hace que salga más calcio de aquí, y ahora este calcio permite la contracción. ¿Por qué? Porque permite el ciclo de puentes cruzados, ocurre la contracción y ahora ya va a poder pasar todo esto. ¿Qué es inotrópico? Es lo que se relaciona a la contracción. Inotrópicos positivos, como el sistema simpático, que aumenta la contracción. Inotrópicos negativos, como el parasimpático, que disminuye la contracción. Luego teníamos por aquí que la longitud de las fibras es importante. ¿Por qué? Porque si está con una longitud pequeña o no muy estirado, entonces no va a hacer mucha fuerza. Pero si nosotros estiramos mucho, entonces las fibras agarran más fuerza, empujan con más fuerza. ¿Esto cómo lo aumentamos? ¿Cómo aumentamos esa longitud? Aumentando la precarga, o aumentando la sangre que hay en el ventrículo, o aumentando el retorno venoso, o cualquier cosa que haga que llegue más sangre ahí. Eso al final del día hace que se estiren más y empujan con más fuerza. Después, por último, teníamos este glosario de aquí, donde les dije precarga o volumen diastólico. Poscarga es una resistencia, una fuerza que tenemos por ahí. Teníamos también por aquí el volumen telesistólico. Después de la contracción, ¿cuánto quedó ahí dentro? Tenemos el volumen sistólico, cuántas manzanas se fueron. Tenemos estas dos fórmulas que pueden verse complicadas, pero no lo son tanto: la fracción de eyección y el gasto cardíaco que acabamos de decir. Y ya, eso es todo. Espero que te haya gustado. Por favor, si llegaste hasta acá, comenta cualquier cosa, dime qué te pareció. Y ya, eso fue. Muchas gracias. Cuídense mucho y después probablemente veamos ciclo cardíaco o yo qué sé. Cuídense, eso fue esta parte de hoy.